Bien, vamos a este último bloque con mucho, pues la molestia que nos debe de causar y que siempre hemos de reclamar cuando sabemos de la caída, ¿no? Del asesinato de periodistas en nuestro país y de el hecho de que no termina esta práctica, ¿no? De tratar de acallar a quienes hacemos este ejercicio que tiene muchas vertientes, desde el control publicitario para las empresas, el intento del control, eh, el intento del control editorial, cuando se quiere y se pide, o a veces hasta se exige, bajo amenaza, el despido de algún compañero comentarista, conductor, que es molesto, ¿no? A los oídos del gobernante en turno, o la amenaza, la agresión física y desafortunadamente, por último, y lo más grave de todo, el asesinato. Le comentaba pues que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario a nivel nacional, comentó que hay avances importantes en el caso del compañero Antonio de la Cruz, atacado hace un mes, un poquito más de un mes, en Ciudad Victoria. Recordemos este asunto. Y bueno, obvio no da a conocer detalles de la investigación para no alertar a los presuntos homicidas, porque tal parece que se está cerca de poder agarrarlos. Se comenta que hay la detención de dos hombres que fueron detenidos por operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entiéndase Ejército, y la Guardia Nacional, con dos fusibles de uso prohibido y otro tipo de materiales para actividades de carácter criminal. Uno fue detenido y es oriundo de Reynosa, de Matamoros otro. A él lo detienen con 130 paquetes de cocaína de 1 kilogramo y cada uno en un tracto camión. Todo esto lo comentó en la mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. Insisto, anunció avances en la investigación del crimen en contra del colega Antonio de la Cruz y anuncia la detención de dos tamaulipecos, uno procedente de Reynosa, otro de Matamoros, uno con armas y con actividades de carácter criminal o con materiales de actividades de carácter criminal, y el otro con cocaína y con un tractocamión que transportaba precisamente la sustancia prohibida. Vamos a escuchar desde ahora el comentario a tiempo de don Teodoro Rentería Royave, porque habla del lamentable crimen en contra de otro colega, en este caso en San Luis Río Colorado, Sonora. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Royave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Un periodista más caído, el sonorense Juan Arjón López. El siguiente es el comunicado conjunto del gremio organizado, cuyo título ilustra esta entrega. Por su valor informativo y de denuncia lo publicamos íntegro. 7 días después de su desaparición, fue encontrado su cuerpo identificado por sus tatuajes. Fueron las organizaciones de la sociedad civil las que se dieron a la tarea de localizar al colega. Por desgracia, dieron con su cuerpo inerte. El gremio periodístico organizado se une a los familiares, colegas sonorenses y organizaciones afines en la demanda de que tanto los autores materiales, pero sobre todo los intelectuales, sean apresados y llevados ante los tribunales correspondientes. Reiteramos que mientras prevalezca la vergonzosa impunidad imperante, estos crímenes contra las libertades de prensa y expresión se seguirán sucediendo para afrenta de las autoridades correspondientes. Desde el pasado 9 de agosto se dio a conocer la alerta de la desaparición del colega Juan Arjón López, periodista independiente
Ahora se ha comprobado que fue muerto con violencia. La Fiscalía General de Sonora confirmó que los tatuajes del cuerpo encontrado coinciden con la información que tienen del reportero Juan Arjón López, periodista de 62 años, cuya muerte fue confirmada por la Fiscalía de Sonora este martes 16 de agosto de 2022. El colega, de acuerdo con sus familiares y vecinos, fue visto por última vez el 9 de agosto en su ciudad, San Luis Río Colorado, pero no se había cursado ninguna denuncia por su desaparición. El colega victimado fue titular de un portal de noticias bajo el elocuente nombre ¿A qué le temes? Además de su portal, el hombre prestaba servicios en un local de comidas. Los compañeros vieron su coche estacionado hace unos días, pero nada se sabía de su paradero. La policía instó a poner una denuncia, algo que a la fecha no se hizo, según ha comunicado la Fiscalía, seguramente por temor a las represalias. Este domingo, las brigadas de ciudadanas, algunas de ellas integradas por sus compañeros de prensa, así como policías y el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, iniciaron tareas de rastreo para localizar al periodista. Los buscadores se internaron este domingo por parajes desérticos en busca del reportero. A pesar de que no había denuncia, las alarmas en las redes sociales impulsaron a la Fiscalía a poner en marcha a los cuerpos policiales para su búsqueda de forma oficiosa. Hoy se tiene noticia de que su cadáver fue hallado e identificado. Como lo hemos venido denunciando, a diferencia de los países en guerra que pueden encontrarse bajo el fuego de la batalla, el trabajo periodístico en México se ha convertido en el ejercicio profesional más peligroso en el mundo. El gremio organizado, que conforma la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE, Club Primera Plana y la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAT México, nuevamente alza la voz para condenar estos crímenes contra las libertades de prensa y expresión, al exigir a las autoridades acciones contundentes para proteger a los comunicadores y llevar ante los tribunales a los autores intelectuales y materiales de estos proditorios asesinatos. Lo reiteramos, el gremio periodístico organizado lamenta, denuncia y exige justicia ante estos acontecimientos tan atroces. Con el asesinato del compañero Juan Arjón López, en lo que va de 2002, se han cometido 21 asesinatos, 15 periodistas, un locutor, 3 trabajadores de prensa y 2 familiares de comunicadores. Durante la actual administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman 63 asesinatos, 51 periodistas, 3 locutores, 4 trabajadores de prensa, 3 familiares de comunicadores y 2 escoltas. De 2000 a la fecha, han ocurrido 300 asesinatos, 254 periodistas, 5 locutores, 14 trabajadores de la prensa, 14 familiares y 9 amigos de comunicadores, 2 civiles y 2 escoltas. En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo permanente del gremio organizado, suman 366 asesinatos, de los cuales han sido víctimas 316 periodistas, 5 locutores, 14 trabajadores de prensa, 17 familiares y 10 amigos de comunicadores, 2 civiles y 2 escoltas. Asimismo, son 28 las desapariciones forzadas pendientes de aclarar. Nuestro concentrado, como se puede comprobar, es terrible y lamentable por todos conceptos, puesto que la imperante impunidad es la que permite que los criminales enemigos de las libertades de prensa y expresión burlen a la justicia. La lista lúgubre aumenta exponencialmente.
Reiteramos en forma enérgica nuestra demanda a las más altas autoridades del país para que terminen con esta vergonzosa impunidad en cuanto a los atentados a los informadores y cumplan con las medidas cautelares para protegerlos como lo ordenan las leyes correspondientes. Redoblan su reclamo de justicia y de que simplemente los mecanismos de protección a los periodistas, trabajadores de prensa, de sus familiares y amigos que también han sido victimados en hechos inclusive directos para amedrentar a los comunicadores. Ya basta, es nuestro grito permanente. Nuevamente hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión, a los gobernadores de las entidades federativas y a los congresos locales para que atiendan a la brevedad la agenda legislativa pendiente del periodista, que consideramos es el mayor blindaje para los comunicadores y por su contenido es un instrumento integral para asegurar las libertades de prensa y expresión en nuestro México. Inicia la lista de dirigentes firmantes por FAPERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez y Óscar Alviso Olvera, presidentes del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente. Por CONALIPE, maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente. Por el club, licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor, secretario de Desarrollo Social de la FELAP. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. Pues esa es la cifra grave, ¿no? Que se tiene documentada y que, por supuesto, lastima desde muchos sentidos la tarea periodística. Pero bueno, allí la dejamos y atentos a lo que venga en torno a esta serie de investigaciones. Continúa caminando el tema de la viruela del mono. Hay que tener mucha precaución. Vuelvo a insistir, si usted detecta en su cuerpo los malestares normales que se tiene cuando hay alguna enfermedad, pero empiezan a surgir algunas lesiones, ronchas, de manera inmediata haga una llamada telefónica con su médico y evite el contacto con sus seres más cercanos o cualquier otra persona, porque el contagio es precisamente a través de estas lesiones. Y bueno, pues no es válido, ¿verdad?, el que si usted sabe que ya trae este malestar y que puede significarle este tema, pues perdamos la cordura y hagamos la tarea de prevención. Yo creo que esa es la parte bien importante para poder auxiliarnos entre todos. Fíjense que no habíamos comentado esta nota de la Laguna del Carpintero, en Tampico. Lo que pasa es que un hombre, al parecer, fue atacado por un cocodrilo. Sí, desafortunadamente los lagartos pues encuentran su hábitat y ellos, su instinto, independientemente de que se les alimente o no, pues es ese, de cazar a su presa y obviamente el poder sobrevivir. Ese es un asunto, ¿no? En muchos viajes que hacíamos a Tabasco en algún momento, hay pues, muchos vasos, muchos espacios de agua estancada en donde se desarrollan este tipo de animales que sí, pues significan un gran atractivo, inclusive muchos ranchos son parte de las mascotas, claro, con todas las protecciones, ¿no? Pero bueno, pues al parecer este hombre que pierde la vida en Tampico precisamente fue eh, víctima de un ataque de uno de estos animalitos que, insisto, pues se encuentra en esta laguna. Hay que ser muy precavidos, no se trata de cazarlos y solamente llevarlos a un lugar en donde no puedan atacar. Al fin del camino es su hábitat. Hay que entender que la laguna ya estaba
y que después se llegó a pues hacerla turística, ¿no? Entonces, extremar cuidados, la noche, por ejemplo, no es conveniente, los animales normalmente salen precisamente de noche porque se sienten más seguros, así lo marca en su instinto, y si ven a algo extraño, pues van a atacar. Eso es así de sencillo. Entonces, van a revisar el asunto y pues lamentablemente el hombre perdió la vida en el lugar. Gracias a nombre de todo el equipo. Yo le invito a permanecer en la programación de La Mera Mera en la Frontera, la 89.5. A nombre de mi compañero Amador González de la Cruz, yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.